Bajo el sol abrasador de la antigua Atenas, un hombre camina entre la multitud con una lámpara encendida, en pleno día. La gente lo mira con burla, otros con desconcierto. ¿Qué haces, viejo? Busco a un hombre honesto. Así era Diógenes de Sinope, un provocador, un sabio, un loco, según a quien le preguntes. No tenía casa, dormía en una tinaja, se burlaba de reyes, filósofos y dioses por igual. Nunca escribió una sola línea. Y sin embargo, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. ¿Quién fue Diógenes? ¿Qué defendía realmente? Diógenes nació alrededor del año 412 a.C., en la ciudad de Sinope, una colonia griega en las costas del Mar Negro. Su padre, Icesias, era banquero, aunque no uno muy ético. Los dos fueron acusados de falsificar moneda. Hay quienes dicen que Diógenes fue obligado al exilio. Otros afirman que él mismo eligió irse, convencido de que el verdadero problema no eran las monedas, sino los valores de la sociedad. Sea como sea, terminó en Atenas, sin hogar, sin recursos, sin reputación, pero con una idea fija: vivir según la naturaleza. Allí conoció a Antístenes, discípulo de Sócrates y fundador del cinismo. Antístenes enseñaba que la virtud era el único bien verdadero y que la autosuficiencia, el desprendimiento de lo material, era el camino para alcanzarla. Diógenes, que no era precisamente tímido, le rogó que lo aceptara como discípulo. Cuando Antístenes se negó, lo persiguió hasta que lo golpeó con un bastón. «¡Golpéame!», dijo Diógenes, «pero no dejaré de seguirte mientras tenga vida». Así comenzó su camino. Para Diógenes, la filosofía no era teoría, era una forma de vivir, o más bien de resistirse a vivir como los demás. Se despojó de todo lo que no era esencial. Comía lo que encontraba, dormía en una tinaja de cerámica, mendigaba sin vergüenza y se burlaba de los que lo despreciaban. Su objetivo era ser autosuficiente, libre, natural. Pero esa libertad no era solo económica, era mental, emocional, existencial. Rechazaba la fama, el poder, la riqueza y la comodidad. Un día, al ver a un niño beber agua con las manos, Diógenes tiró su cuenco. «Un niño me ha superado en sencillez». Sus acciones no eran escándalos vacíos, eran lecciones vivas. Una crítica feroz al artificio social, a la represión, a la hipocresía. Diógenes no solo hablaba, actuaba. Era su cuerpo, su vida, su presencia, lo que se volvía filosofía. La leyenda está llena de anécdotas memorables, algunas reales, otras probablemente inventadas, pero todas potentes. Platón había definido al hombre como un animal bípedo sin plumas. Diógenes apareció al día siguiente con un gallo desplumado. «¡He aquí el hombre de Platón!». A partir de entonces, Platón tuvo que añadir, con uñas planas. Asimismo, el gran conquistador Alejandro Magno quiso conocer a Diógenes. «Pídeme lo que quieras». «Sí, apártate, me estás tapando el sol». Alejandro, en lugar de enfadarse, dijo: «Si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes». Cínico. Hoy es un insulto, pero en la Grecia antigua era otra cosa. La palabra viene de quínicos, como un perro, y así vivía Diógenes, libre, instintivo, sin vergüenza, sin máscaras. El perro no finge, no adula, no desea más de lo que necesita. Por eso Diógenes adoptó ese símbolo, el perro como el animal más sabio. Para él, la civilización era una gran mentira. La gente se arruinaba para comprar cosas que no necesitaba, perseguía honores que no valían nada y reprimía sus deseos naturales en nombre del decoro. ¿Qué es entonces la felicidad? Para Diógenes era esto: ser suficiente para uno mismo, vivir en verdad y no depender de nadie ni de nada. Su filosofía no era cómoda, pero sí clara, y para muchos, irresistible. Diógenes no dejó escritos. Todo lo que sabemos proviene de terceros, especialmente de Diógenes Laercio, que recopiló vidas de filósofos siglos después. Muchas de las anécdotas probablemente fueron exageradas o inventadas. Pero incluso si la mitad fueran falsas, el personaje sigue siendo fascinante. Lo importante no es la exactitud histórica, sino la fuerza simbólica. Diógenes se convirtió en un espejo deformante del mundo griego, un recordatorio de que la sabiduría no siempre se viste de túnica blanca. Diógenes murió como vivió, sin riquezas, sin tumba, sin ataduras. Algunos dicen que murió por comer pulpo crudo.
otros que se suicidó dejando de respirar. Nadie lo sabe. Lo único seguro es que murió sin miedo, pero su influencia siguió viva. El cinismo inspiró movimientos posteriores como el estoicismo, que heredó la idea de la autosuficiencia y la libertad interior. En la Edad Media fue visto como un loco, en la Ilustración como un sabio rebelde. En el siglo XX como un precursor del existencialismo y la crítica social. Hoy, en un mundo saturado de consumo, apariencias y redes sociales, la figura de Diógenes resurge como un símbolo de resistencia radical. Porque, ¿quién es más libre? ¿El que lo tiene todo, pero teme perderlo? ¿O el que no tiene nada y no teme nada? Habiendo expuesto cómo vivió Diógenes y los valores que tenía, surge una gran duda, y es que ¿por qué el nombre de un hombre que rechazaba las posesiones se usa hoy para definir un trastorno donde se acumulan sin control? El término síndrome de Diógenes despierta una mezcla extraña de curiosidad y espanto. Nos hace pensar en casas abarrotadas de basura, personas que viven entre restos, que se aíslan del mundo, que olvidan su cuerpo y su entorno, una especie de existencia fantasmal en los márgenes de la sociedad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué lleva ese nombre? ¿Por qué este trastorno que implica abandono, acumulación y reclusión fue bautizado con el nombre de un filósofo de la antigua Grecia? Para contestar a estas preguntas debemos avanzar al siglo XX. La medicina y la psiquiatría comienzan a identificar ciertos casos desconcertantes. Personas mayores, la mayoría de ellas solas, que vivían en condiciones extremas de abandono. Casas completamente llenas de objetos, papeles, restos, basura. A veces tan llenas que apenas se podía caminar por los pasillos. Personas que rechazaban cualquier ayuda, que no querían que nadie entrara a su casa, que se negaban a hablar, que no se lavaban, que no comían bien, que vivían entre las sombras. Muchos pensaron en un trastorno, un patrón, un síndrome, y de algún modo, casi poético, casi irónico, a alguien se le ocurrió: esto me recuerda a Diógenes. La lógica, superficial pero efectiva. Un hombre que vivía en la calle, que rechazaba las normas sociales, que despreciaba la limpieza y el confort. Sí, eso suena a síndrome de Diógenes, y lo más injusto. Porque Diógenes, el filósofo, no sufría ningún trastorno. Su vida era una decisión, una postura ética, una filosofía. Diógenes no acumulaba basura, no se negaba al contacto humano, no vivía en soledad forzada. Él vivía como vivía por elección. El síndrome de Diógenes, en cambio, no es una filosofía. Es una condición clínica, una patología grave y, en muchos casos, muy dolorosa. Las personas que padecen este síndrome no eligen vivir así. No están buscando una vida alternativa. Están atrapadas. Suelen ser personas mayores, a menudo solas, que desarrollan comportamientos de acumulación compulsiva, aislamiento social y un abandono total del cuidado personal. En muchos casos hay antecedentes de trastornos como demencia, depresión o esquizofrenia. Sienten angustia ante la idea de tirar algo, incluso lo que ya no sirve, lo que está roto, lo que está sucio. Todo tiene un valor, aunque ya no se sepa cuál. Viven rodeadas de cosas, pero en realidad están profundamente solas. Entonces, ¿por qué llamarlo síndrome de Diógenes? La respuesta más sincera es que fue un error de asociación, un malentendido histórico, un símbolo mal interpretado. Un nombre poderoso, sí, pero equivocado. Y sin embargo, ahí quedó, en los manuales de psiquiatría, en los titulares de los periódicos, en los reportajes sensacionalistas que muestran casas llenas de basura y dicen el síndrome del ermitaño griego. Pero, si Diógenes despertara hoy y viera esto, probablemente se reiría. O, quizás, con su implacable ironía, preguntaría: ¿así que ahora vivir con coherencia también es una enfermedad? La historia del síndrome de Diógenes nos recuerda lo fácil que es juzgar desde fuera, lo fácil que es poner etiquetas y lo difícil que es entender. También nos recuerda que los nombres importan, que detrás de una palabra puede esconderse una historia mal contada. Y ahora que conoces la verdad, ¿deberíamos cambiarle el nombre al síndrome? ¿Es justo usar el legado de un filósofo para describir una enfermedad con la que no tenía nada que ver? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustan las historias donde la filosofía y el misterio se cruzan, donde los errores del pasado aún resuenan en el presente, suscríbete al canal.
Activa la campanita porque vienen más relatos donde las palabras revelan lo que nadie te cuenta. Nos vemos en el próximo episodio.